Bendiciones a todos mis hermanos. Bueno, aquí les presento el resumen de la clase de teología que tuvimos el miércoles pasado. Y básicamente estamos en la temática de historia del Antiguo Testamento o también introducción al Antiguo Testamento. Entonces iniciamos con 2 de Pedro 1, 20 al 21, entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue extraída por voluntad humana, no que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces quiere decir de que todo lo que está escrito, todo lo que hablan los profetas, los siervos de Dios, no fue invento humano, que a ellos se les ocurrió escribir lo que venía a su mente conforme a la sabiduría humana, no. El mismo Dios los inspiró a ellos. Pues en pocas palabras, una forma simbólica, digamos, Dios tomó su mano asegurándose de lo que ellos escribían fuese palabra de Dios y no palabra de hombre. Entonces, básicamente es eso. Entonces, en el Antiguo Testamento los profetas no hablaban de acuerdo a sus pensamientos o a la interpretación geopolítica de su tiempo, sino que hablaban de acuerdo a lo que Dios les revelaba. De esta forma decían, así dice el Señor. También había mirado sobre el Mysterium Salutis, es secreto, cosa secreta, o el secreto escatológico. Lo vemos ahí en Daniel capítulo 2. Y el hombre no puede descubrir por sí mismo este designio de la voluntad divina, sino por revelación divina. Este misterio se constituye en un instruir, en un enseñar continuo. Y el salutis también significa salud, salvación, estar libre o salvo de cualquier peligro, ya sea físico o espiritual. También habíamos hablado sobre el código de Hammurabi, que básicamente Hammurabi fue un emperador, un rey egipcio, que vivió en los años 1790 a.C. ¿Por qué se toma como referencia a Hammurabi? Porque en un tiempo se pensó de que los escépticos, digamos, ateos, decían que Moisés no pudo haber escrito eh, el Pentateuco, porque para la época de Moisés, los egipcios, todos los egipcios eran analfabetas, no sabían leer ni escribir. Entonces, el que escribió el Pentateuco fue otro autor y se lo atribuyeron a Moisés. Vamos a ver que cuando aparece el código Hammurabi, que son manuscritos escritos en piedra, básicamente, y son varios textos. Este código Hammurabi quita enseguida, desmiente esa teoría de los ateos o ese pensamiento de los agnósticos, escépticos. ¿Por qué? Porque Hammurabi fue un rey que existió 500 años antes de Moisés, un rey egipcio. Y quiere decir que para esa época ya los egipcios tenían letras, tenían gramática, manejaban números, manejaban todo. O sea, manejaban leyes. Y quiere decir que estos códigos Hammurabi, ahí están cocinados leyes, gramáticas, hay letras, hay matemáticas, algoritmos matemáticos como tal. Quiere decir que estas personas, 500 años antes de Moisés, los egipcios, ya manejaban todo, letras, sabían leer, se ven que eran gente sabia. Entonces, si 500 años antes de Moisés los egipcios sabían leer y escribir, ¿cómo será para la época de Moisés? Entonces, automáticamente los ateos cuando ven este descubrimiento automáticamente quedaron avergonzados. ¿Por qué? Porque se ratifica y se confirma que para la época de Moisés sí, los egipcios sí sabían leer y escribir. Por lo tanto, se confirmó que Moisés sí escribió el Pentateuco como tal. Y aparte de eso, ustedes saben que Moisés fue criado ahí en el palacio del faraón. La hija del faraón lo crió, lo adoptó y por lo tanto fue también un nieto adoptivo del faraón. Quiere decir que recibió todo ese conocimiento de los egipcios, la ingeniería, la matemática, las letras, las artes, y Dios utilizó todo este conocimiento que tuvo Moisés para escribir el Pentateuco y asimismo ser ese líder que guiara a Israel a la tierra prometida. Entonces, este hallazgo arqueológico obviamente dejó avergonzados los ateos, los agnósticos de esa época, para el principio del siglo XX, más o menos, que fue encontrado este hallazgo arqueológico y automáticamente ya se quitó esa teoría o ese pensamiento de que Moisés era analfabeta, cuando el código de Hammurabi demuestra lo contrario. Bien, entonces la Tanaj, básicamente la Tanaj es la subdivisión que se hace de la Biblia del Antiguo Testamento que mantienen los judíos. Nosotros el Antiguo Testamento lo subdividimos por Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. El mismo Antiguo Testamento que manejamos nosotros también lo tienen los judíos, pero ellos lo subdividen de otra manera. Entonces ellos lo subdividen como la Torah, la ley, que para nosotros el Pentateuco, los Neví, los profetas, que para ellos no hay profetas mayores y menores, para ellos son todos igual profetas, y los que tuvimos los escritos. Ahí están los libros históricos y también los libros poéticos como tal. Entonces, esa es la Tanakh que manejan como tal los hebreos del Antiguo Testamento. Génesis, hebreo Berechit en el principio, y en griego Génesis, origen. Entonces, la creación, Dios hizo el mundo de la nada. Cuando analizamos esta parte, esta área, esta premisa, que Dios hizo el mundo de la nada, quiere decir de que Dios hizo el mundo de la nada,
que no había material persistente. Y de la nada Dios empezó a crear, ¿ok? Entonces Dios no está limitado por el tiempo, la materia, el espacio. Es ilógico decir quién creó a Dios. En este caso confrontamos a las personas que hacen este tipo de cuestionamiento y de esa forma le preguntamos, ¿el universo te creó a ti? Si dicen que sí, entonces usted le hace otra pregunta. ¿Y quién creó el universo? Automáticamente se va a encontrar con Dios. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto, la Biblia dice antes que naciese en los montes, tú eras Dios. A Dios nadie lo creó, ya Dios estaba creado. Y de esa manera Él existe y sigue existiendo por los siglos de los siglos. Entonces, en ese aspecto es ilógico decir quién creó a Dios, ¿verdad? Porque básicamente el ser humano se va a encontrar con un creador que está por encima del tiempo y el espacio y existe por siempre, ¿verdad? Nadie ha creado a Dios. Él existe por siempre, por los siglos de los siglos y sigue existiendo por los siglos de los siglos. Entonces, Génesis 1.1 vemos aquí que en el principio crea el tiempo, creó Dios los cielos, el espacio y la tierra, que es la materia. ¿Ok? Tiempo, materia, espacio, una trinidad de trinidades, tiempo, pasado, presente, futuro, espacio, altura, anchura, profundidad, materia sólida, líquida y gaseosa. Hebreos 11.3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que vemos fue hecho de lo que no se veía. John Cassius, que ya hemos explicado varias veces sobre este científico, de que él estaba calentando agua con ondas radiomagnéticas y accidentalmente creó luz artificial. Entonces había sonido, agua y como resultado luz. Pero antes que él hiciera esto, ya eso se ve en el Génesis. O sea, la ciencia entre más investiga se acerca más a la palabra de Dios. Y en el Génesis vemos que había agua, la voz de Dios, sonido, y de esa manera fue hecha la luz. Hágase la luz y la luz fue hecha. Entonces, básicamente vemos reflejado allí, digamos, la forma en la cual como Dios hace la luz. Es lo mismo cuando cae un relámpago, un rayo, ¿verdad? Es la mezcla de luz, sonido y agua. En todo este universo, ¿verdad? El universo, la Vía Láctea, nosotros vivimos, aquí está nuestro eh, sistema solar, aquí, y por causa, ¿verdad? Todo esto fue creado por causa de nosotros, para resguardarnos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir de que estamos privilegiados, estamos en el tercer planeta, estamos aquí, si estamos cerca del Sol, obviamente nos morimos de calor. Si estamos lejos del Sol, nos morimos de frío. Entonces, Dios nos puso un lugar privilegiado de tal manera de que haya vida solamente en ese lugar. No hay más vida en ninguna parte del universo, solamente aquí, en esta parte donde Dios nos ubicó. Y todos estos planetas sirven de escudo para proteger la Tierra de los meteoros, de las estrellas fugaces, de los asteroides. Por eso el rey David decía, Salmo 47.10, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Y aparte de eso, las capas, la estratosfera que también protegen a la tierra, de los meteoros que vienen a la tierra. Entonces, fíjese que el rey David no tiene una nave espacial, un cohete para analizar allá, el mismo Dios se reveló. Y antes que la NASA descubriese todo esto, ya 2000 años, 2500 años atrás, Dios se lo reveló al rey David. Entonces, fíjese que ya la Biblia tiene todo, ¿verdad? Tiene astronomía, tiene física, medicina, matemática, derecho, tiene de todo básicamente la Sagrada Escritura. También habríamos hablado de la teoría de la evolución, que básicamente es una teoría, es mera teoría, no es algo confirmado, no es ciencia, y de esa manera falla en muchos aspectos de la creación del hombre como tal. Entonces hay más coherencia en la creación, ¿verdad? Que dice la Biblia, en la doctrina de la creación, que lo que dice la teoría de la evolución, porque siempre generalizan y nunca dicen algo certero como tal. Entonces vemos los 6 días de la creación, ¿verdad? Los 3 últimos días son resultados de los primeros 3 días. Primer día Dios crea la luz, oscuridad. Cuarto día sol, luna, estrellas. Día 2 agua, cielo, aves, peces. Día 5 mares y tierra, animales y humanos, descanso, Shabbat. Entonces, los primeros 3 días Dios crea y hace, los últimos 3 días forma y modela. Vemos cuando ya el ser humano obviamente cae en pecado delante de Dios y asimismo toma del árbol del conocimiento del bien y del mal y fue apartado del árbol de la vida. Entonces la Biblia empieza con un árbol, termina con un árbol, ¿ok? El árbol de la vida, el árbol del conocimiento. Moisés arranca un árbol de raíz para echar las aguas marca de Mara y dar vida. Muchas personas y todos tomaron agua y hubo vidas, tipología de Cristo, ¿verdad? Muere un árbol para dar vida a muchas personas. Más adelante en los evangelios Jesús dice, yo soy el árbol, ustedes son las ramas. Y termina Apocalipsis diciendo, vi el árbol de la vida, que tiene 12 frutos y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Por su llaga somos curados. Caín y Abel representan la adoración falsa, la adoración verdadera.
Y de esa manera, el tipo, la forma en que hay que adorar a Dios, esa es la enseñanza de Caín y Abel. Y de esa manera, Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señorad en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, quiere decir de que para la época de Caín y Abel ya la tierra estaba poblada como tal. Porque muchas personas preguntan, pero entonces ¿dónde apareció la esposa de Caín? Si nada más estaba Caín y Abel y Adán y Eva, no habían 4 personas. La Biblia no hace una cronología si Caín era el primer hijo, el segundo hijo de Adán y Eva, y Abel era el tercero. La Biblia no hace una cronología de eso. Nada más dice, y tuvieron unos hijos, Caín y Abel, pero no dice si era el primero, el segundo, el tercero. Caín y Abel pudo haber sido el hijo 1050 o 2500 de Adán y Eva. Pero no hace una cronología como tal, sino porque la Biblia la menciona a los dos, como les comenté. Porque da una enseñanza, la Biblia se detiene en ellos dos porque da una enseñanza sobre la verdadera religión y la falsa religión. Caín adoraba a Dios como él quería y Abel adoraba a Dios en espíritu y en verdad como tenía que hacer. Entonces, es la enseñanza que está dando, dice, nuestra adoración debe ser como la de Abel, abnegado, en espíritu y en verdad, y no ser una adoración, digamos, condicionada como Caín, ¿verdad? Que no era de corazón, ¿verdad? Adoraba a Dios a su manera. Abel se adoraba a Dios como tenía que ser. Entonces, quiere decir de que ya la tierra estaba poblada. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos ya tuvieron relaciones sexuales, ya tenían hijos como tal, y la tierra ya estaba poblada como tal. Entonces, ahí lo vemos plasmado. Y también se detiene en Set, ¿verdad? Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo y llamó su nombre Set. Se detiene en Set, recordemos que también la tierra está poblada, la Biblia no dice si Set fue el tercer hijo, el quinto hijo, no. Set pudo haber sido el hijo 5000 de Adán y Eva. Recordemos que Adán vivió casi 1000 años, pero a los 130 años tuvo a Set. Y después, cuando tuvo de sus 200 años, 400 años, tuvo más hijos porque su objetivo era poblar la tierra con Adán y Eva. Ese era su objetivo como tal. Entonces la Biblia se detiene en Set para nombrar la genealogía de Cristo. Ok, para nombrar la genealogía. Entonces quiere decir de que todos los hijos que tuvo Adán y Eva, la Biblia nada más menciona a 3, a Caín, Abel y a Set, porque hay una enseñanza específica en ellos. Pero no te va a decir qué número era de hijos o qué cronología estaban ellos, ¿no? No lo va a decir como tal. Pero ya la tierra estaba como tal poblada. Bien, el arca de Noé. Entonces vemos aquí qué tipología de Cristo, el arca de Noé. Y básicamente es mejor estar dentro del arca que estar fuera de ella, ¿verdad? Y así la iglesia. Es mejor estar en la iglesia que estar en el mundo. A pesar de las incomodidades que había dentro del arca, el olor al orín, al estiércol, ¿verdad? De las vacas y los animales, era mejor esa incomodidad que estar afuera. Y a veces pasa así en la iglesia, ¿verdad? A veces hay las pruebas, las dificultades en la obra del Señor, pero es mejor estar allí en medio de las circunstancias que estar en el mundo, porque en el mundo sí es peor. Entonces, el arca no es tipología como tal de la iglesia de Cristo y también de nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Y ahí vemos aquí básicamente el arca que está en el monte de Ará en Turquía, y aquí está petrificada, y están los restos del arca de Noé. Mide 150 metros de largo por 70 de ancho. Entonces está comprobado científicamente y arqueológicamente que sí existió el arca de Noé, y aquí usted la ve, está petrificada. Y está más de cerca, y esta es una prueba, esta es una vista satelital como tal del arca de Noé. La torre de Babel también, como les dije en la clase, el problema no fue la torre, el problema fue la intención que hicieron la torre. ¿Y cuál fue la intención? Hacer reconocidos, hacer su nombre. También un problema que hicieron, no consultaron con Dios también, no hablaron con Dios y eso terminó mal prácticamente. Por eso Babel significa confusión, Dios los confundió a todos ellos y ahí se originan como tal todas las lenguas que conocemos hoy en día. ¿Ok? Todas las lenguas. Y de esa manera, el objetivo de los descendientes de Noé no era construir una torre y que hacen Babel, el objetivo era poblar toda la tierra. Entonces, por eso Dios los confunde a ellos y Dios se encarga de esa tarea para que ellos poblasen todo el planeta Tierra. Entonces, los descendientes de Jafet, hijo de Noé, conquistaron Europa, todo lo que el continente europeo son descendientes de Jafet, todo lo que es Asia Menor, el Medio Oriente, son los descendientes de Sem, los judíos, los árabes, y todo el continente africano son los hijos de Can, como tal, descendientes de Can. Los escritos Nusi, que también nos habla de Jacob, nos habla de Isaac, nos habla de Abraham también. Quiere decir que no solamente la Biblia te habla de Abraham, Isaac, Jacob, también los escritos Nusi te hablan de estos personajes, estos patriarcas, que sí existieron, te confirman. Esta es la ruta que llevó a Abraham hasta la tierra prometida, sale de Ur de los Caldeos, pasa el Éufrates, llega a Egipto,
llega así que en Egipto y de Egipto muere en Hebrón. Entonces todo el recorrido que hizo Abraham, aquí cuando Lot y Abraham se separan, Lot toma el oriente, Abraham toma el occidente, Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, también Melquisedec le da pan y vino, que es tipología de Cristo, Melquisedec, el vino la sangre de Cristo y el pan el cuerpo de Cristo, el pacto que Dios hace con Abraham, ¿verdad? También se ratifica el pacto, cuando ya Ismael sale, ¿verdad? De la casa de su padre Abraham con su mamá Agar, pero también de él viene una gran descendencia, Ismael, que son los árabes también hoy en día. Sodoma y Gomorra, que fue destruida con fuego y azufre. Sodoma y Gomorra está al sur del Mar Muerto. Y de esa manera vemos aquí de que el azufre que se ve en Sodoma y Gomorra en la actualidad es muy diferente al azufre que se ve en otros volcanes en el mundo entero. Este azufre es 100% azufre. Y los otros volcanes en el mundo entero es un azufre prácticamente, un 40% de azufre y el resto ya son otros minerales. Entonces es la única parte de la Tierra donde se encuentra un azufre 100% con su componente con 100% azufre. Entonces, ¿dónde viene el azufre? ¿Dónde viene? Porque por ahí no hay volcanes, por eso domingo vamos a rendir volcanes. Ese azufre Dios lo mandó, ese juego de azufre, es algo que Dios envió para estudiar Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Es muy distinto de otras partes del mundo. Y aquí vemos ya los restos de Sodoma y Gomorra y vemos el azufre de Sodoma y Gomorra que es muy diferente al azufre en otras partes del mundo. Este es 100% azufre que el mismo Dios mandó para destruir a esta tierra. Muchos dicen, no, que fueron unos meteoros que destruyeron Sodoma y Gomorra, pero eso va contra la ciencia. Eso no es científico porque los meteoros son rocosos, metálicos y metálicos rocosos. Y un azufre como tal, el que conocemos nosotros hoy en día, es un mineral, pero bastante soluble. Quiere decir de que ya con el agua o con bastante, digamos, brisa, con un golpe, automáticamente se diluye. Estando la Tierra, ahora imagínense azufre cayéndose en la capa de ozono o en la estratosfera. Se pulveriza. Entonces es ilógico pensar que cayó unos meteoritos de azufre, cuando eso nunca ocurre. Entonces, básicamente fue que Dios mandó ese fuego de azufre, producto de Dios, para destruir a Sodoma y Gomorra, que no se encuentra en ningún lugar del mundo. El mismo Dios lo mandó para destruir como tal esta tierra, por su maldad, su pecado. Y vimos a Abraham cuando ya iba a sacrificar a Isaac también, entonces ahí cuando se le catalogó como padre de la fe, ¿verdad? Y él confió en que Dios iba a hacer algo con su hijo y Dios le ayudó en ese momento. Y ahí donde Abraham dice, Jehová iré, Jehová proveerá. Y Dios proveyó carnero para el holocausto. Aquí vemos la mezquita donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Que antiguamente era el templo de Salomón. Y de esa manera el templo fue destruido y los ismaelitas, que son descendientes de Abraham, reclaman también ese territorio. Por eso son las guerras, los problemas que hay allá en el Medio Oriente, allá en Jerusalén como tal. Y bueno, la tarea para la próxima clase es la historia de Esaú y Jacob cuando Esaú vende su primogenitura. Entonces, una historia muy interesante. Entonces, queda tarea para la próxima clase. Que mi Dios santo les bendiga.